Buen día, mi nombre es Olga Liliana Morales y en este espacio quiero compartir una reflexión personal sobre cómo comprendo la política pública educativa, tomando como punto de partida el pensamiento político de Platón y la lectura qué son y para qué sirven las políticas públicas. Cuando escuchamos la expresión políticas públicas educativas, muchas veces pensamos en normas, leyes, decretos o reformas que parecen lejanas a nuestra realidad cotidiana. Sin embargo, cuando empezamos a analizar su sentido más profundo, entendemos que no se trata solamente de documentos oficiales, sino que también son decisiones que influyen directamente en la vida de nuestros estudiantes, los docentes y también de toda la comunidad educativa. En este espacio quiero ir más allá de la definición técnica. Quiero reflexionar sobre qué realmente significa que el Estado diseñe políticas educativas y cómo esto se relaciona con la idea clásica de justicia y de la organización social como lo plantea Platón. Para comenzar, es importante entender qué se entiende por política pública. Según la lectura realizada, las políticas públicas son acciones y decisiones que toma el Estado para enfrentar problemas que afectan a la sociedad. No surgen de una manera improvisada, ya que ellas responden a las necesidades concretas que requieren soluciones organizadas. Es decir, cuando existe una problemática, por ejemplo, la baja calidad educativa, la deserción escolar, la falta de acceso en las zonas rurales, el Estado debe buscar una fórmula o una estrategia para intervenir. Es en eso la esencia de una política pública. Pero algo que me llamó especialmente la atención es que las políticas públicas no solo son decisiones técnicas, también implican valores, prioridades y una visión de la sociedad. Cada política refleja una idea de qué tipo de ciudadano se quiere formar. Una cita que me gustó mucho del documento es: no dudamos en afirmar que el bien común es su razón de ser y que consecuentemente la satisfacción social y la aprobación ciudadana son sus fines. Las políticas públicas son herramientas del Estado y el servicio de la sociedad. En el documento nos daba esta cita y me parece muy importante decir: la función del Estado es estar al servicio de la sociedad. Es aquí cuando empieza a conectarse con Platón. En su obra La República, Platón plantea una pregunta muy fundamental: ¿qué es la justicia y cómo se debe organizar el Estado para alcanzarla? Para él, el estado ideal es aquel en que cada persona cumple la función que le corresponde según sus capacidades. Pero es más interesante es que considera que la educación como el eje central de esa organización. Es decir, no puede existir un Estado justo si no hay una educación adecuada que forme ciudadanos virtuosos. Platón incluso sostiene que quienes gobiernan deben ser personas filósofas, es decir, personas formadas en el conocimiento, en la razón y en la búsqueda de un bien común. Esto nos muestra que desde la antigüedad la comunidad era vista como una herramienta política fundamental. Cuando hablamos de Platón y leemos sobre él, comprendemos que la educación no es simplemente un servicio social, es el mecanismo mediante el cual se construye el tipo de sociedad que deseamos tener. Si el Estado como tal descuida la educación, esto afectará como tal la justicia y también el equilibrio social. En este momento vamos a hacer una relación entre lo que pensaba Platón y la política pública educativa. Tenemos entonces que al relacionar estas dos ideas con el concepto moderno de política educativa, encontramos varios puntos de conexión. Primero, ambas perspectivas reconocen que la educación tiene un impacto directo en la estructura social.
Segundo, tanto Platón como en el enfoque contemporáneo de las políticas coinciden en que el Estado tiene la responsabilidad directa en la formación ciudadana. Sin embargo, también hay diferencias importantes. Ejemplo, Platón propone un modelo ideal y jerárquico, mientras que las políticas públicas actuales se construyen en contextos democráticos donde intervienen múltiples actores. Ejemplo, como lo son el gobierno, las comunidades, los docentes y la sociedad civil. Desde mi punto de vista, puedo decir que la política pública educativa es el puente entre la teoría y la realidad. Es el medio por el cual el Estado intenta concretar los ideales con equidad, ayudando a la inclusión y teniendo como una meta la calidad educativa. Aunque en este momento eso no es perfecto y que podemos tener fallas, limitaciones en cuanto a quizás el presupuesto o los problemas de implementación, pero sigue siendo en este momento un instrumento más importante que garantizar es el derecho a la educación, que es lo que está primordialmente basándose en este momento los gobiernos actuales y esperamos que así sean los futuros. Después de analizar el pensamiento de Platón y relacionarlo con el concepto contemporáneo de la política pública, considero que la política pública educativa no puede entenderse únicamente como una estrategia administrativa, ni como un conjunto de normas establecidas por el gobierno. Va mucho más allá. Para mí, la política pública educativa se presenta como una decisión ética de manera colectiva. Es una manifestación concreta de lo que toda sociedad considera importante para formar a sus ciudadanos. Cada reforma educativa, cada alineamiento, cada inversión en la infraestructura refleja una postura frente a qué tipo de sociedad que deseamos construir. Si retomamos la propuesta de Platón, en donde nos hablaba en su libro La República, encontramos que él no concebía la educación como un proceso aislado. La educación era el fondo mismo del Estado. No podía existir justicia sin una formación adecuada de quienes gobernaban y de quienes participaban en la vida social. En este sentido me pregunto, ¿nuestras políticas públicas educativas actuales están realmente orientadas a formar ciudadanos críticos y comprometidos con el bien común? ¿O en algunos casos responden más a intereses económicos o políticos inmediatos? Platón insistía en que el gobernante debía ser el más preparado intelectualmente y moralmente. Hoy, aunque vivimos en un sistema democrático y no en un modelo jerárquico que él propuso, la idea de él sigue siendo válida. Quienes diseñan las políticas educativas deben tener una profunda comprensión pedagógica, ética y social. También considero que la política pública educativa enfrenta grandes desafíos en nuestro entorno que Platón en su momento no pudo prever, como ejemplo la globalización, la tecnología digital, la diversidad cultural y las desigualdades en las estructuras. Sin embargo, su planteamiento sobre la necesidad de una educación orientada hacia la verdad y el bien común sigue siendo sorprendentemente actual. Cuando hablamos de calidad educativa, muchas veces nos centramos en resultados medibles, pruebas estandarizadas o en indicadores cuantitativos. Pero desde una mirada más filosófica, la verdadera calidad también implica saber formar sujetos que sean autónomos, reflexivos y capaces de transformar su realidad. Es aquí donde encuentro un punto clave.
La política pública educativa no debería limitarse a garantizar cobertura o una infraestructura. También debe proveer procesos formativos integrales que desarrollen el pensamiento crítico en los estudiantes, una responsabilidad social y un sentido ético. Además, considero que una política pública educativa verdaderamente que sea transformadora debe reconocer las particularidades de las culturas y de las sociedades de cada contexto. No puede ser una copia de modelos externos sin adaptación. Debe responder a las necesidades reales de la nación, de su contexto. Si conecto esto con el mito de la caverna, podría decir que la educación tiene la tarea de ayudar a salir de las sombras de la desinformación, de la desigualdad y de la exclusión, pero ese proceso no es automático. Para esto nosotros requerimos de políticas que sean coherentes, que tengan una inversión sostenida y un compromiso realmente social. En mi comprensión personal, podemos decir que la política pública educativa es un proceso dinámico, no es estático, se evoluciona según las transformaciones sociales y por eso necesita una evaluación constante, una participación ciudadana y una revisión crítica. Finalmente, creo que el mayor aporte que puedo rescatar de Platón es que la educación siempre tiene una dimensión política. No existe una educación neutral. Toda acción educativa transmite valores, visiones de un mundo y formas de entender a la sociedad. Podemos decir que las políticas públicas deben entenderse como una construcción colectiva que articula la filosofía, la ética, la pedagogía y una gestión pública. Y si realmente se aspira a transformar la sociedad, debe estar orientada a un bien común, a la justicia y al desarrollo integral de todas las personas como una sociedad. Para cerrar, quiero detenerme un momento en algo que considero esencial. La política pública educativa no es un tema lejano ni exclusivo solamente para los gobiernos. Nos involucra a todos. Cuando hablamos de educación, hablamos de un futuro. Y cuando hablamos de política pública educativa, también estamos hablando de una sociedad que decide construir ese futuro. Si volvemos la visión a Platón, entendemos que el Estado tiene la responsabilidad de formar ciudadanos capaces de actuar con justicia, pero en nuestra realidad actual, esa responsabilidad no puede recaer únicamente en quienes gobiernan. También implica un compromiso de nosotros como docentes, de la participación social y de la conciencia crítica. Hoy más que nunca necesitamos políticas educativas que no solo respondan a las estadísticas, sino a las realidades humanas, que comprendan que detrás de cada decisión hay niños, hay jóvenes, hay familias y hay comunidades enteras. La educación tiene el poder de reducir desigualdades, de generar la movilidad social y de fortalecer la democracia. Pero esto solo ocurre cuando las políticas públicas están realmente orientadas al bien común y no solamente a intereses particulares. Desde mi perspectiva, puedo comprender que la política pública educativa es entender que cada reforma, que cada alineamiento, que cada currículo, que cada programa tiene una intención transformadora. La pregunta clave es: ¿transformadora para quién y hacia quién va ese modelo? Si el objetivo es formar ciudadanos críticos, solidarios y participativos, entonces las políticas deben garantizar condiciones reales para lograrlo. No basta con declarar principios, se necesita la coherencia entre el discurso y la práctica. Creo que el mayor aprendizaje de este análisis es que la educación siempre ha sido el eje de la organización social. Platón lo planteó hace siglos y hoy sigue siendo la verdad vigente. Una sociedad será tan justa
como la educación que ofrece.